Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa hoy mismo, este lunes 10 de enero del año 2022. Compartimos la entrevista con el historiador, licenciado Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel es el vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué bien. Mire, nada más que en 3 días quisiéramos iniciar. He celebrado el día, por primera vez, del historiador en la República Dominicana. ¿Cómo se designó esta fecha? ¿Cómo se escogió? Sí. ¿Y qué significado tiene la misma? Sí. El año pasado, en el 2020, el presidente de la República emitió un decreto acogiendo una iniciativa de la Academia Dominicana de la Historia para seleccionar un día del año y dedicarlo a recordar, a rememorar y a honrar al historiador de la República. El 13 de enero tiene la particularidad de que fue el día en que nació, en 1834, el historiador nacional José Gabriel García. Y como ha sido considerado nada menos que por una eminencia como el doctor Américo Lugo, como el padre de la historia dominicana, el Heródoto dominicano, pues la Academia quiso simbolizar en la figura de José Gabriel García el Día Nacional del Historiador, para el cual pues la institución ha organizado una serie de actos que deben ser anunciados muy pronto, ahora por el presidente del gremio, y también se ha organizado, se ha instituido incluso un premio que se entregará a partir de este año a la mejor obra de historia que se publique en el año que cursa, que ha cursado. ¿Quién será el jurado evaluador? El jurado serán miembros de número de la Academia que se escogerán para esos fines, pero es un premio que honra también la memoria de Américo Lugo, eminente jurista y además historiador y un nacionalista de primera línea, que también cuyos restos pues reposan, al igual que los de José Gabriel García, en el Panteón de la Patria. No chocaría. Pues son próceres de la civilidad. ¿Ese premio no chocaría con el Premio Nacional de Literatura que se establece un renglón historia? No, porque aquel premio está fundamentado en concursos, obras que van a participar en ese premio. Este es un premio que otorga la Academia, que escoge la Academia, sin necesidad de que el autor envíe la obra. Puede enviarla según las bases. No está concursando. Pero no necesariamente. La Academia decide. El jurado puede escoger un libro, no necesariamente escrito por un historiador, pero si es un libro de historia, entonces puede ser distinguido como el libro de historia del año. ¿Tendría una dotación económica? De $1 millón de pesos. Casi. O de 2 categorías, en investigación de documentos y también en interpretación, historia e interpretación. Eso es sumamente motivador y es un elemento interesante que también viene a llenar algunos vacíos, porque hay quienes dicen que el historiador a veces se ve limitado por las carencias económicas o las facilidades. Claro. Y siempre estas dotaciones sirven para estimular, ¿no? Estimular y además la investigación, los aportes, la novedad en el trabajo que se está entregando. Un detalle que siempre ha corrido al curso de la historia sobre José Gabriel García, considerado el pionero, el historiador, en su fecha, es como una referencia. Cuando escribió su tratado, su libro sobre la historia, han sido demasiado las observaciones que tenía ese texto.
¿Ese texto se mantiene? ¿Ese texto se corrigió posteriormente? Pero vaya a saber cómo se hace eso, porque eso escrito en esa época, no hay una forma de hacer alguna corrección o precisión. En realidad, ¿qué pasó con ese texto, que fue uno de los textos que se cursaba en materia? En el siglo XIX, el texto de García se usó, el primer volumen, se usó en las escuelas. Incluso tuvo la particularidad, publicado en 1867, de que el primer tomo estaba concebido en forma de diálogo. El texto, ¿quién descubrió América? Y ahí entonces Cristóbal Colón o los españoles, en forma dialogada. Luego, en 1882, García reformuló su texto y llegó a hacer 4 tomos del compendio de la historia de Santo Domingo. Correcto. Que abarca desde la sociedad taína hasta la época en que él vivía, 1876. Correcto. Y ese fue un texto que hay que ubicarlo naturalmente en su época. García, junto con Antonio del Monte y Tejada, son los 2 historiadores pioneros de la historiografía dominicana del siglo XIX, concebida de conformidad con las corrientes historiográficas en boga en Europa. Es decir, es una narrativa histórica centrada en destacar la contribución, por ejemplo, de España en la formación de la nacionalidad dominicana, la cultura heredada de Europa y sobre todo enfocada en el progreso y en el criterio de que solo con el conocimiento del pasado los pueblos pueden enfrentar los problemas del presente y, bueno, aproximarse al desarrollo económico y social, pero conociendo. ¿Y ese texto, Juan Daniel, está fuera? Bueno, sí, fue texto solamente en el siglo XIX, porque es muy extenso, es difícil. Apenas se pueden cubrir actualmente el currículum diseñado con volúmenes más escuetos, pero ese texto se usó en el siglo XIX muy poco y ya en el siglo XX, desde 1921, el texto por excelencia que se usó aquí en las escuelas fue el resumen de Historia Patria de Bernardo Pichardo. Ese libro se usó desde 1921, en plena ocupación americana, hasta 1976. Así es. Cuando ahí, bueno, entre la muerte de Trujillo y el 76, hubo otro texto que se usó en el bachillerato, que era una historia de Santo Domingo, del profesor músico Jacinto Gimbernari, historiador, junto con el de Bernardo. Y a partir del 76, cuando el magnífico manual de historia dominicana de Frank Moya Pons ganó el premio de ese año, a partir de ahí ese devino el texto clásico en las escuelas, al que se unió después la historia económico y social de Roberto Casá, la visión general de la historia de Valentina Peguero y Danilo de los Santos, un texto que desconozco por qué ha desaparecido de la enseñanza, y hay otros textos que se usan indistintamente que han sido ya aprobados por el departamento. Y para una parte final de esta interesante cronología que has realizado sobre los textos, inclusive tuvo una revisión o algo parecido. La obra de Frank Moya Pons está ubicada en la cima de la historia como libro de referencia. Claro, es el único texto que el autor
que lleva ya como 18, 19 reimpresiones, ha actualizado. Correcto. Yo diría que el manual de historia de Frank Moya Pons abarca prácticamente hasta los gobiernos del PLD, no sé si pero abarca, porque en el 76, naturalmente, él cubría hasta el primer gobierno de Balaguer. Luego agregó el gobierno de Guzmán, luego el de Salvador Jorge Blanco. Llegó y agregó también el primer gobierno de Leonel Fernández. Y creo que también se agregó el periodo del ingeniero Hipólito Mejía. Es decir, que el manual, como referencia para las diferentes épocas, está casi completo. Hay otro manual, pero no abarca tanto como el de Frank, del historiador Orlando Hinoa. Y hay otros textos de profesores de la Universidad Autónoma, como Filiberto Cruz Sánchez, que tiene 2 volúmenes también sobre historia dominicana. Es asombroso cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado la investigación histórica. Pero eso le iba a preguntar, don Daniel, o sea, ¿qué hace un historiador? No voy a decir más completo, porque quizás no sea el término correcto, pero ¿qué hace, o sea, qué determina, o sea, escribiendo, por ejemplo, las personas, los historiadores que usted ha mencionado, sí, escribiendo justo de lo mismo, las fuentes, imagino que siempre son las mismas, o sea, ¿qué hace a un historiador más completo al momento de contar la historia? Precisamente el uso de las fuentes. No todos usan las mismas fuentes, no todos se adscriben a, digamos, a corrientes historiográficas similares. Hay, por ejemplo, quien interpreta el pasado de conformidad con una cosmovisión marxista, hay quien la interpreta con la cosmovisión francesa, sí, con la escuela norteamericana, porque son teorías y metodologías. Y por eso no debe diferir el enfoque sobre un determinado personaje o sobre un determinado periodo. Donde hay diferencia es en el juicio que emiten ciertos historiadores. Lo que pasó con José que no debería ser, porque el historiador no es juez y el papel del historiador no consiste en examinar, en investigar el pasado para emitir sentencias. Es para explicar el pasado, para explicar las causas. Y como tú dices, con documentos. Claro, y no es de teorías. Hay algunos investigadores que se centran más en las consecuencias, pero lo importante de los acontecimientos es las causas, por qué ocurrió. Pero el investigador, el historiador, que es un cronista, se supone, de lo acontecido, siempre estará influido por su formación. Claro. Si tiene una visión religiosa del mundo, si tiene una visión materialista del mundo, se ha dicho que la historia la escriben los vencedores. Esas fuentes de las que se puede ir a buscar información en detalles, también estarán muy marcadas por cómo pensaba el que escribió en ese momento. Se hacían acompañar jefes de Estado y líderes políticos desde la antigüedad de los cronistas, de los que escribían. Los griegos tenían esa manera de que un emperador, un rey, se hacía acompañar, escriba tal cosa, diga tal cosa, 20.000 muertos. Los griegos inventaron muchas cosas. Decía Pedro Enrique Ureña que los griegos miraron al pasado e inventaron la historia, y miraron al futuro e inventaron la utopía. Es decir, de los griegos hemos heredado muchas cosas. Hay historias cristianas, por ejemplo, la ciudad de Dios de San Agustín es una explicación del origen del mundo de conformidad con la cosmovisión cristiana, la divinidad. Hay historias materialistas que entienden que conforme a esa filosofía, bueno, el mundo tiene un desarrollo que nada tiene que ver con una voluntad divina, y así sucesivamente. Y entonces entran ahí la
formación particular del historiador. Eso ha ido variando en los últimos años. ¿Por qué? Porque ya las investigaciones históricas se deben centrar en evidencias, en huellas, en fuentes, que tienen que ser sometidas a crítica, porque por el hecho de que yo tenga un documento que hemos encontrado en el Archivo General de la Nación, ese documento fue escrito por alguien y fue escrito con un fin. Entonces hay que examinar ese documento, verificar si lo que se dice ahí es auténtico, cotejar lo que se afirma con otras fuentes, porque no es nada más ceñirse a, esto lo dijo mi abuelo que era un hombre muy serio. No, eso no existe en historia. En historia el testimonio tiene que ser contrastado con otras fuentes para que... Y la seriedad debe ser documentada. Sí, no, porque la seriedad no dice nada de la verdad. Entonces... que mi abuelo era serio. No. Ese es un hombre serio. Sí, y eso lo vi yo. Sí. Sí, hay gente que historiadores que eso lo vi yo. No dicen eso. Eso lo viví yo. Pero hay algo importante en el análisis de las fuentes. Es verdad, el testimonio de un testigo es importante, pero el testigo solamente tiene un ángulo de los acontecimientos. No todo lo que ha ocurrido. Y por lo tanto hay que contrastar. Por eso hay una máxima jurídica que plantea que un solo testigo no es testigo. Así es. Juan Daniel, a propósito de temas que necesito resumir por la brevedad del tiempo, que es una lástima, pudiéramos pasar más tiempo, el tiempo que te brindo el café. ¿Puedo tomarme un café? Claro. Y escuchar. Panteón Nacional y el Día de Duarte. Son los dos temas que nos quedan, porque imagínate tú. Y he escuchado unos temas sobre Enriquillo. Tú que manejas el tema indígena, que te gustan los cacicacos y todas estas cosas. ¿Por qué te ríes, Juan Daniel? No, cosas de cacicacos. Cosas de cacicacos. Hay una sobre Enriquillo, una pasión ahora. ¿Qué pasa con eso? ¿Y por qué se toca tanto el tema del Panteón Nacional y qué está allí, qué no? Vamos a ver. El Panteón de la Patria, que es el nombre correcto, aunque durante muchos años se le llamó, no sé por qué, Panteón Nacional, aunque realmente ahí están. Me prometo que desde ahora lo corrió, Panteón de la Patria. Pero no fue una enmienda, sino que se le llamó así, aun cuando sabemos que ahí están las cenizas de los héroes, heroínas, mártires de la nación. Pero la ley que lo creó es Panteón de la Patria. Fue creado para albergar las cenizas de los que han participado en la fundación de la nación, en la fundación de la República. Todos los restos que hay ahí en ese panteón son de próceres, de héroes, de heroínas de la República, no antes de la República. Por eso es nacional, porque tiene que ver con la formación de la nación. Entonces, bueno, ahora hay un movimiento que se propone encontrar los restos de Enriquillo. Ya en el pasado se han hecho excavaciones en un pueblecito, en Asua Vieja, donde fue enterrado el cacique cuando murió en 1537. Pero nunca se han sido encontrados. Si apareciesen esos restos sería un gran hallazgo desde el punto de vista de que serían los primeros restos de un indígena, de un taíno, de los que poblaron la isla antes del descubrimiento de América. Pero también hay algunas personas fervorosas, admiradoras del cacique, que están proponiendo elevarlo a una categoría prosérea que no se aviene con su papel histórico. Porque Enriquillo, en la memoria colectiva dominicana, existe gracias
a la novela de Manuel de Jesús Galván. Hay dos Enriquillos, el Enriquillo histórico, el que existió, el que se alzó en las montañas del Bauruco y duró 14 años encaramado en las sierras, y cuando lo iban a buscar se resistía. Pero ese Enriquillo nada tiene que ver con el que creó el personaje de la literatura. Y el dominicano conoce al Enriquillo de Galván por la novela, una novela que devino texto de lectura obligatoria en las escuelas después de 1955, cuando la dictadura, la inteligencia de la dictadura rescató la novela de Galván, que era desconocida por los dominicanos del 1930 y 40, apenas conocieron a Galván. Lo vinieron a conocer en 1955, cuando los festejos del 25 aniversario de la era encontraron los ideólogos del Trujillato esa figura, y entonces impusieron el texto, que es, dicho sea de paso, la mejor novela dominicana desde el punto de vista literario. Una obra bien escrita, elogiada por Martí, y que Pedro Enríquez Ureña considera la mejor producción en su época, naturalmente, y en el uso del idioma castellano. Pero históricamente hablando, y en síntesis, Enriquillo, su movimiento fue el primer movimiento en contra de la injusticia cometida por los españoles en contra de él y de su persona y de su esposa, y se alzó. Alzarse en el siglo XVI significaba irse para el monte. No fue una rebelión. No. Me voy de aquí. No, él se alzó. Era su vía de escape. Y se alzaba todo el que no estaba de acuerdo con el trabajo esclavo, se alzaba, se iba. Y antes de que se me alce el tiempo, día de Duarte. Bueno, el 26 de enero conmemoraremos el 209 aniversario del natalicio del fundador de la República, por excelencia. Y creo que es oportuno no solamente recordar su gran legado, sino el hecho de que a él le debemos haber creado la República Dominicana, el Estado Dominicano, que es el Estado Dominicano de hoy muy diferente del que él creó, aparte de que en su época Duarte luchó contra Europa y contra Haití. No, hoy ya no hay que luchar contra Europa, y contra Haití no hay que luchar tampoco, pero hay otros enemigos foráneos más poderosos. Qué reconfortante conversar con Juan Daniel Balcácer, quien es miembro de la Academia, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia.